Para comprender mejor la forma en que se diseña y crea una base de datos, es importante comprender conceptos como normalización, entidades, relaciones, atributos, y para ello vamos a verlo mediante un ejemplo. Supongamos que en el inventario que venimos levantando tenemos los siguientes datos. Estos datos corresponden a un inventario levantado para una organización de reguladora de tránsito. Es decir, en un municipio hay una entidad que regula el tránsito y entonces ellos necesitan sistematizar esto mediante obviamente una base de datos. Los datos que fluyen serán los del agente, serán los del conductor, las infracciones, los comparendos, los vehículos. Para el ejercicio, vamos a tomar algunos datos de ejemplo. Un agente, John Carrillo; conductor, Tomás Herrera; infracción, pico y placa. Pero miremos que, por ejemplo, Tomás Herrera tiene dos comparendos en el mismo vehículo, juntos por pico y placa y realizados por el mismo agente, por John Carrillo. Miremos el caso, por ejemplo, de Manuel Gómez. Manuel Gómez es agente y ha generado dos comparendos, uno a Jorge Castro y otro a Hermes Pinzón. El de Jorge Castro tiene su propio número de comparendo en el vehículo tal por exceso de velocidad y a Hermes Pinzón un semáforo en rojo con su propio número en X vehículo. Por su parte, mire que la señora Beatriz Aurora Pinzón tiene dos comparendos, uno por pico y placa, uno por cinturón de seguridad en el mismo auto. Hubiera podido ser en cualquier auto, pero pues el ejercicio lo plantea con el mismo auto. Lo primero que vamos a hacer es normalizar. Hablamos de normalización cuando empezamos a organizar los datos de esta base de datos. Esto nos va a incluir tablas, relaciones entre ellas, etcétera. Y nos va a permitir, obviamente, que no haya redundancia. Redundancia es que los datos no se empiecen a repetir de un lado a otro. Tenemos nuestros datos y empezamos con la primera forma normal. Es importante que consulten el tema de normalización de bases de datos, profundicen en ese tema. Esto es una descripción general, pero es importante que tengan claro la forma en que se debe normalizar una base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a llegar aquí a tercera forma normal. Empecemos por la primera. En la primera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar los grupos repetidos, vamos a crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados y vamos a atomizar. Recordemos que atomizar es cuando yo tengo, por ejemplo, un líquido y lo coloco en un atomizador, lo que hago es que lo distribuyo, lo divido, lo multiplico por muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, tengo mis datos. Si empezamos a organizar, lo primero que hicimos que fue, mire que tenía acá dos comparendos a nombre de Tomás Herrera, creados por el agente John Carrillo, con diferente número en la misma fila. Cuando empezamos a dividir, mire que ya empezamos aquí a organizar y sería, esto es un dato y esto es otro dato muy distinto. Ahora bien, teniendo esto, empezamos a atomizar. Nos entregaron el nombre del agente completo, John Carrillo; conductor, Beatriz Aurora Pinzón. Atomizar es empezar a distribuir. Entonces, empecemos con el agente. Una cosa son los nombres y otra cosa son los apellidos. Hagamos lo respectivo con los conductores. Nombre agente, apellido agente, nombres de conductor, apellidos de conductor. Y nos sigue quedando infracción, comparendo y vehículo. Empezamos entonces la segunda forma normal. Para la segunda forma normal vamos a crear tablas independientes. Entonces ya todo esto de acá lo vamos a empezar a dividir en tablas. Y luego lo vamos a relacionar por una clave. De tal forma que, por ejemplo, los agentes podrían estar en una tabla llamada agentes, donde yo tenga los nombres y apellidos. Pero ojo, yo puedo agregar datos a esta tabla. ¿Qué mejor dato que un identificador? ¿Por qué? Porque es que obviamente John Carrillos pueden haber muchos. Entonces, en este caso, el identificador puede ser el número de la placa o el número de documento, como que se quiera manejar. Lo mismo pasará con el resto de datos. Es decir, en este caso acabamos de crear la tabla para agentes y los otros datos siguieron igual. Ahora estamos creando la tabla de conductores. Observen, nombres de conductor, apellido de conductor, ya se convierte en tabla. Y le estoy colocando el ID del conductor. En este caso, el ID del conductor, el mejor ID sería el número de documento.
De tal forma que nos quedaron agentes conductores separados de las infracciones, comparendos y vehículos. Y empieza la tercera forma normal. En la tercera forma normal se van a eliminar los campos que no dependan de la clave. Es decir, tengo los datos, pero en este caso, la clave ¿cuál sería? Por ejemplo, para agentes, la clave sería el ID del agente, la placa del agente. Para el conductor, pues la cédula del conductor. Si usted busca un comparendo a nombre de Tomás, pueden aparecer millones de comparendos porque pueden haber N cantidad de Tomás. Pero si busca el comparendo para el número de cédula tal, ese número de cédula definitivamente será Tomás Herrera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos a eliminar esas relaciones, decimos, ya tenemos agentes, ya tenemos conductores, y aquí teníamos infracción, comparendo y vehículo. Las infracciones van por separado, entonces vengo de tener las infracciones que se cometieron, vamos a dejarlas acá, y sencillamente coloco el tipo de infracción, pico y placa, exceso de velocidad, semáforo en rojo, cinturón, y le coloco el ID. El ID es como el identificador. Haremos lo mismo con comparendo, pero comparendo no requiere un ID porque el número de comparendo es único para ese comparendo. Y luego el vehículo podríamos colocar un ID, pero pues evidentemente la placa es el ID del vehículo. De esta forma tenemos 5 pequeñas tablas. Agentes, conductores, infracciones, comparendos y vehículos. Ahora bien, estas tablas se van a convertir en entidades. ¿Qué es una entidad? La entidad son los objetos o conceptos del mundo real que se describen en una base de datos. Por ejemplo, en una base de datos de ventas podríamos tener clientes, productos, facturas, dirección, etc. Las entidades son concretas, es decir, para nuestro ejemplo serían los agentes, los conductores, las infracciones, los comparendos y los vehículos. Pero estas tablas tienen unos atributos, es decir, los atributos que son las características de cada entidad. Entonces, si tengo la entidad agentes, conductores, infracciones, comparendos y vehículos, sus respectivos atributos serán para los agentes, el ID del agente, o sea, la placa, nombres del agente, apellidos, y aquí yo quise complementarlo con otras, por ejemplo, teléfono, dirección del agente, categoría del agente. Para el caso de los conductores, los atributos serían: conductor quedaría con la identificación del conductor, o sea, número de cédula, nombre del conductor, apellidos del conductor, teléfono, dirección, email. En el caso de las infracciones, ID de la infracción, nombre de la infracción y el valor de la infracción. De los comparendos y obviamente de los vehículos. En este caso, por ejemplo, en vehículos, yo le coloqué ID vehículo, tipo de vehículo, y aquí le voy a aumentar el ID de la placa. Tipo puede ser carro, moto, color rojo, verde, negro, modelo, 1900 algo, 2000 algo. Y en comparendos observemos algo. Veníamos de que los comparendos tenían un ID único. Pero cuando yo lo convierto en entidad y le asigno atributos, entonces yo digo, un atributo del comparendo es su ID, pero también dentro del comparendo puedo colocar la fecha, la dirección donde fue generado el comparendo, y coloquemos aquí algo muy importante. ID agente. El ID del agente, ¿dónde está? Está arriba. Es decir, yo solamente en el comparendo coloco el ID del agente, la placa del agente, y se supone que si yo he hecho unas buenas relaciones, que ya vamos a verlas, él tendría que traerme los datos del agente. Pasa lo mismo con conductor y pasa lo mismo con infracción. De esta forma quedamos con estas 5 tablas, ahora sí, listas para relacionar. ¿Qué es relacionar? Es cuando yo empiezo a tomar cada tabla y la relaciono con otra de acuerdo, obviamente, a la relación que tengan entre ellas. En este caso yo podría decir qué tabla de estas que vemos aquí sería la que se relaciona con las demás. ¿La tabla agentes tiene relación con todos? No. ¿La tabla conductor? Tampoco. No tiene relación el conductor con el agente. O sea, no hay nada que los una. Bueno, si hay algo que los une, podría ser un comparendo. Entonces miremos la tabla comparendos. En el comparendo va vehículos, claro. Va conductores, por supuesto. Infracciones, siempre. Agentes, claro que sí. De esta forma, la tabla que realmente relaciona todas se llama comparendos.
Y entonces se van a crear unas relaciones de esta forma. La tabla agentes tiene relación con comparendos, comparendos con infracciones, también con vehículos y también con conductores. Pero estas relaciones van a tener una forma. No es que se relacione de forma directa. Las relaciones se establecen entre estas tablas, pero pueden ser de dos formas, uno a uno o muchos a uno. Es uno a uno cuando para un registro de la tabla inicial hay un solo registro de la tabla final. Y es uno a muchos o muchos a uno cuando un registro de la tabla inicial tiene muchos registros en la tabla final o viceversa. Miremoslo acá. En nuestro ejercicio, si yo quiero analizar, yo podría decir, primera opción, lo analizo de ida y de vueltas. Vamos a analizar el caso de agentes comparendos. ¿Un agente puede tener un comparendo o muchos comparendos? Pues un agente puede generar muchos comparendos. Ahora preguntemos acá. ¿Un comparendo puede contener a muchos agentes o a un agente? En un comparendo habrá un agente. En este caso, quedó en la parte de arriba uno a muchos y abajo uno a uno. Significa que la relación predominante será el uno a muchos. Es decir, yo digo predominante cuando hago esto. Comparo de este lado, tengo uno uno. Significa que la gente siempre será uno, pero del lado del comparendo tengo uno y tengo muchos. Significa que aquí el predominante, siempre que hay muchos, ya queda el muchos. Entonces la relación quedaría uno a muchos. Esa fue la que ganó. Haremos lo mismo con infracciones, con conductores y con vehículos. De esta forma, cuando yo analizo, digo, una infracción puede estar contenida en muchos comparendos, pero para un comparendo solamente hay una infracción. Un vehículo puede tener muchos comparendos, pero en un comparendo solamente puede haber un vehículo. Y un conductor puede tener muchos comparendos, pero un comparendo solo puede tener asignado un conductor. De esta forma quedó nuestro diseño de base de datos listo para desarrollar.